muy lindo la invitación y esta oportunidad para hacer una reflexión sobre este trabajo, parte de nuestras vidas. Y voy a hacer un poco de reflexión sobre qué pasó cómo yo veo qué pasó con las ideas principales que se trataron de poner en el libro. Primero, ¿cómo surgió el libro? Un poco de recuerdo. Acá estaba conversando con Adolfo ayer, estábamos tratando de recordar cómo es que llegamos a iniciar este proyecto juntos, y en verdad no tenemos un recuerdo muy exacto. Creemos que fue en una reunión en esos años en la Católica estaba parte de un proyecto que se llamaba ESIEL, de estudio de presupuesto familiar, de consumo, y que hubo una reunión en Washington, en Brookings, y que ahí nos encontramos. Debe haber sido por años 69, 70, ¿no? Y que ahí descubrimos que los dos estábamos trabajando sobre el mismo tema de exclusión de ingresos, y que ahí surgió la idea de publicar algo juntos. Yo lo estaba haciendo porque estaba escribiendo mi tesis doctoral recién, porque yo había salido de la universidad y me había venido a trabajar y ya no tenía cómo financiar el trabajo de la tesis, y simplemente trabajar como muchos que se gradúan todavía y no tienen cómo financiar el trabajo de investigación. Me pasó a mí y me pasé 6, 7 años ya trabajando, y recién al final de esto regresé a la universidad a hacer la tesis por razones accidentales de la vida, porque vino el gobierno militar y perdí mi trabajo y dije, mejor hago mi tesis. Y entonces yo regresaba, y Adolfo, más joven, pero él recién estaba en la universidad y estaba trabajando en su tesis. Mi tesis era muy claro. Entonces los dos coincidimos y de ahí surgió la idea. Ahora, y aquí queremos recordar con mucho cariño y agradecimiento cómo nos acogió Matomar con relación a la idea. Eran los años de inicios de la revolución del gobierno militar. Entonces estaba muy en el aire el tema, además era un tema delicado, y él nos acogió y finalmente se publicó el libro, y creo que fue un acto de coraje del IEP y de él en particular, el hacerlo en el contexto de los años 74, 75. Yo estaba entonces trabajando en Estados Unidos, había estado hace un rato y ayudé en la traducción que lo hizo la señora esposa de Matomar, pero poco tuve que ver y ni sabía bien qué estaba pasando con el libro. Un viaje de regreso, me encontré con Adolfo y le pregunté, y él me dijo, ha salido el libro, pero no están haciendo mucho para escribir. Pero él se había llevado un número de libros en un viaje a Cusco, y ahí en la plaza central del Cusco se dedicó a vender libros. Tuvo su aprendizaje como vendedor ambulante, así empezó la distribución del libro. Ahora, en cuanto a las ideas
pensándolo, yo creo que hay dos temas centrales. El libro se llama Distribución del Ingreso. Y ahí el tema de entrada es definitivamente la distribución del ingreso, por eso coincide con el tema ahora del IEP, de retomar ese tema. Pero también el libro es un argumento acerca de la pobreza extrema, y para mí era, cuando estaba escribiendo, y sigue siendo, eran dos ideas que deben ser separadas, y es justamente, para mí, creo que fue mi argumento principal en el libro, que estas ideas de mejorar la distribución, de reducir la injusticia económica representada por una distribución de ingresos, esa es una cosa. Otra cosa es reducir la pobreza extrema. Y el libro incluso termina la última frase de lo que escribí. Debo explicar que lo que está publicado, que es lo conocido acá, es un resumen, es digamos, la parte central, la introducción y la conclusión del libro. El libro completo está en inglés y nunca he llegado a traducirlo, y esa es una de las penas de mi vida, porque si bien la idea central está acá, el libro tiene todo un trabajo estadístico y también algunas opiniones adicionales que yo creo que tienen mucho valor, y lo que incluye, por ejemplo, es un mapa de pobreza que se hizo entonces en los años 70, antes que de los mapas de pobreza que se conocen, se usan tanto hoy día. Pero también tiene mucha discusión sobre el tema de la construcción estadística, y esto no ha sido conocido, y yo creo que eso es una gran pena. Es una falla mía que nunca me di el trabajo. Pero el libro termina con esta frase, la última frase: la eliminación de la pobreza debe tener precedencia sobre una preocupación por la equidad en sí, y las necesidades de los más pobres deben adquirir la categoría de derechos y no de llamados a la compasión. Ahí hay dos conceptos, y los dos son conceptos valorativos, porque no es una conclusión científica de que lo más importante es eliminar la pobreza que mejorar la distribución. Ese es un concepto ético mío, pero también creo que el argumento como que respalda, el argumento empírico del libro respalda esa opción ética. ¿Y por qué? Porque esencialmente el argumento de mi libro, parte del libro, es sobre la dificultad, la enorme dificultad que es mejorar una distribución de ingresos, y que muchos de los intentos y lo que se logra para mejorar la distribución de ingresos habían terminado siendo una como distracción del problema de reducir la pobreza. Entonces se había logrado algo de reducir
reducir o mejorar la distribución, pero eso no había ayudado a los más pobres. Entonces, ese es el argumento de uno. Y entonces lo que estaba diciendo es, pongamos de lado el tema de la distribución y concentrémonos en cómo llegar a mejorar la vida de los más pobres. Esa es, como yo veo, mi conclusión, que esa fue mi conclusión en el libro. Y esa es como una idea que quise soltar. Detrás de esa idea, detrás de esa dificultad para lograr mejorar la distribución, está un análisis, que ese es el meollo del análisis del libro, que dice que la distribución de ingresos del país está determinado más que nada por la productividad de la gente, y que la productividad es una cosa sumamente difícil de modificar, y que ¿cómo se dice? Eso, o sea, mejorar la situación de los más pobres tiene que ser el resultado o de mejorarles la productividad o simplemente de transferir dinero de la parte más rica del país y transferírselos a ellos, así como hace, por ejemplo, un programa Juntos, 100 soles a cada uno de los pobres, y eso lo sacamos de los bolsillos de la gente que vive y que paga impuestos de las ciudades, de las grandes empresas, lo que sea. Y entonces hay el camino de elevar la productividad o el camino de hacer esta transferencia. Y el libro lo que discute eso, trata de examinar la dificultad de cualquiera de los dos caminos. Y obviamente, y sigue siendo, es obvio que sigue siendo tremendamente difícil elevar la productividad de millones de minifundistas desparramadas por los cerros y por la selva. Sigue siendo un reto, parece, para mucha gente sigue pareciendo que no es posible. Y lo otro, transferir, tiene sus propios problemas, enormes problemas, porque hay que sacar impuestos de alguna forma y hay que evitar que esa plata se quede para hacer un metro en Lima o hacer carreteras a las playas del sur o para poner buenos hospitales en las ciudades y mejores colegios y etcétera, etcétera. Todo lo que los más poderosos y las clases medias exigen, porque mayormente son sus impuestos, y exigen y logran, y así es el poder político, y termina siendo sumamente difícil sacar plata y que quiere algo de eso para llevar a los más pobres. Pero incluso si queda plata, hay enormes problemas también, es como una segunda ola de problemas en el acto de transferencia, de regalo de dinero. ¿Que regalas dinero? Ahora se está empezando como juntos a regalar dinero. Antes era impensable regalar dinero. Tenía que llevarse por ellos, eso sí, un caminito sí, un poco de capacitación sí, pero dinero no. Incluso hoy se regala dinero ilimitado, ¿no? Nadie se le ocurre que ahora son 100 soles, pero ¿a quién se le ocurriría que fueran 1000 soles? O 800 o 700 soles, digamos, el sueldo mínimo, el salario mínimo. Podría ser un concepto de verdadera equidad. No, le damos un poco, pero sigue siendo un problema, ¿no? Y además hay tremendos problemas de control de la burocracia. ¿Cómo controlamos que esto realmente llega? Había tanto interés en el manejo de eso, y hoy día se habla mucho de esos problemas de transferencia, ¿no? Pero entonces ese es como que la disyuntiva que está planteada en el libro,
de un lado problemas para elevar la productividad, de otro lado problemas de transferencia. Bueno, mi impresión es que la idea esta, después de que se publicara, tuvo poco impacto. Salió 75 libros, el resto de los 70 eran años de creciente crisis económica, de problemas políticos que nos llevaron hasta el año 80, donde hubo una breve recuperación con el regreso de la democracia y recuperación de la economía, pero duró 2 años y en el 8-3 vino la crisis de la deuda, el niño y más inflación y nos llegamos hasta los 90 con más y más crisis macroeconómica y ya nadie hablaba de distribución de ingresos. Los trabajos sobre el tema desaparecieron, no era un reclamo, eran otros tipos de reclamos y no se hablaba ni de pobreza ni de redistribución. Entonces como que el libro había caído ahí sin tener gran efecto sobre nada. Pero entonces más o menos pasó eso con los 2 temas de la equidad y de la pobreza extrema. Yo estuve en el Banco Central en los años inicio de los 80 y aproveché estar ahí para tratar de trabajar un poco el concepto pobreza y mandé a hacer un mapa de pobreza que salió con ese nombre por primera vez, porque en el libro no sale con ese nombre, es un cuadro, pero pensé que el nombre podría ayudar a levantar la idea de la importancia de la focalización y de identificar, no hablar del proletariado o de los pobres en general, o de las masas, de la población explotada, términos así grandes, dados que era así como se hablaba del problema social en los 70 y 60. Nadie hablaba de los pobres. Se hablaba en estos términos mayormente más de lenguaje marxista, de los explotados, pero nadie se le ocurría comparar ingresos de algunos pobres y otros más pobres. No, eran grandes masas que no eran capitalistas ni empresarios, todo el resto. Y el tema del mapa de pobreza era, el objetivo era tratar de hacer pensar un poco más precisamente. Si queremos hacer cosas, deberíamos tener una idea más precisa de a dónde deberían hacerse y para quién. Pero ese mapa de pobreza del año 82 creo que fue, tampoco nadie hizo en ningún caso. Y fue recién en el 91, ya el gobierno Fujimori, cuando estaba diseñándose políticas antiterrorismo con más énfasis en la prevención, al estilo de la Guerra Fría que manejó Estados Unidos en lo que es a partir de los fines de los 50, 60, mandando ayuda masiva a las zonas amenazadas por comunismo, muy pobres, para hacer caminos, poner escuelas, por todo el mundo, especialmente en Asia. Por eso es lo que empezó a hacer Fujimori a partir del 9-1 y empezó a retomarse el servicio de mandar otra vez médicos a las provincias donde habían desaparecido, cerrado las postas de salud. Se multiplicó la contratación y el contratados, no más nada de normalmente.
tratamiento contratado, médicos contratados, se les mandaba estas postas, lo mismo reabriendo colegios, se creó el programa Concodes, Pronamatch, otros programas, y pues, todo este énfasis en ayudar, en tratar de levantar a la población más pobre del país. Y entonces, como instrumento para dirigir ese esfuerzo, se agarró el mapa de pobreza y se hizo un nuevo mapa, y desde entonces han venido rehaciendo. Entonces, como que algo de eso, que a mí me encantó ver que por fin se estaba dándole uso a un aspecto del trabajo y eso ha ido, yo diría, aumentándose a través de los 90 y ahora continúa, que cada día se habla más y más, se escucha la palabra focalización y se habla ya de los problemas de eficiencia en la gestión pública, se habla de filtración, de cobertura y de la necesidad de la participación de la población, y eso ya es parte de resolver esos problemas, y claro, de la corrupción en todos. Entonces todo es un lenguaje alrededor que es parte de la temática del esfuerzo de reducir la pobreza. Y hoy día ya casi no se habla en periodo de un día o se ve estadística sin que aparezca la palabra pobreza. Pero los años 30 no se usaba la palabra como decía antes. Y ese era para mí una gran frustración, y por eso le puse énfasis después de la última frase aquí, ¿no? Y yo veo que aquí, y esto ha pasado no solo en Perú, sino aquí lo que ha pasado ha ido muy en paralelo con lo que ha pasado en el resto del mundo, porque era igual afuera, aunque ahí empezó a haber un cambio antes que acá. Y esto yo lo constaté, tuve la oportunidad increíble de ser coautor de una historia del Banco Mundial. Y yo, la parte que yo hice de esa historia fue esencialmente una historia de cuál era la misión del banco, cómo el banco conseguía su misión en la vida, para qué era el Banco Mundial. Y lo que más me impresionó es cómo el banco se crea, se abre sus puertas en el 46 y además 10 años después el cliente más grande del Banco Mundial, 10 años después de haber estado funcionando, era Australia. El banco no pensaba en términos de pobreza, sino de desarrollo, y desarrollo era hacer minas, carreteras, represas, etc., poner cemento. Y las memorias anuales del banco todas están llenas de fotos donde lo que más se ve es cemento. Pero hubo una evolución, varias cosas pasaron, y en el año 69 llega al banco un nuevo presidente que era McNamara, que había sido el ministro de Defensa de Estados Unidos y el guerrero número 1 de la guerra de Vietnam, imbuido de la guerra, y él se había convencido que la forma de ganar la guerra tenía que ser con un ataque a la pobreza. Y él llegó al Banco Mundial y lo dijo de frente, su primer discurso, dijo: nosotros tenemos que atacar la pobreza. Está bien desarrollar, pero no es lo mismo que atacar la pobreza. Ese fue su primer gran discurso. Y la gente del Banco Mundial nunca había hablado de pobreza. Pero no es que no entendían ni sabían que de eso se trataba, pero no se acusaba la palabra. Realmente aquí es increíble la verdad de esa frase en la Biblia, que antes que todo es la palabra. Y así fue. Y en el Banco Mundial empezó, de 71, 72, empezaron a hacer cómo resolvemos pobreza. Pero el Perú no recibió mucho de eso, porque aquí está haciendo revolución. Y la revolución era como un salto para adelante, iba a eliminar la pobreza automáticamente.
no pasó. Y entonces aquí nos quedamos, y fue recién en los 90 que aquí llegó la palabra pobreza. Y para mí eso es fascinante, como cuando pienso en la secuela, ¿no? Cómo se dan las cosas. Más bien, el tema de la distribución, de la justicia económica, sí se quedó, o sea, se levantó en el libro y fue parte de toda la temática de los 70, pero se puede casi con la fecha de aparición del libro está empezando a desaparecer el tema en el Perú, porque entramos la crisis 15 a 20 años de crisis y el tema de distribución se fue para atrás. Y recién hoy, ahora, estamos viendo cómo hay un poco, se está retomando el tema. Y creo que yo veo que hay mucho de ciclo en esto de los temas, porque el tema surgió, yo creo que el tema de distribución surge cuando a una economía le va bien. Y así fue porque en los años 60 estaba yendo muy bien, en los años 50, 60, y a mucho de América Latina. Y aquí es donde surgió, paralelo a eso, el tema de la inequidad. Y yo creo que eso es lo que está pasando ahora. Ahora está yendo bien otra vez. Y está resurgiendo el tema de la equidad.